Listo, Sí. profesores, muchas gracias a todos nuestros asistentes, muchas gracias por aceptar esta invitación que la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia les hace y quien convoca a este evento, el grupo de investigación DIDES de la Facultad de Educación, nuestro invitado, el profesor Jorge Eduardo Urueña López, profesor del Departamento de Enseñanza de las Ciencias y las Artes, quien tiene su conferencia La investigación escolar que salva vidas, estrategia pedagógica CETEL para otras maneras de investigar en la escuela. Profesores, bienvenidos, muchas gracias. Y lo dejamos entonces con el profesor Johnny Villa para que inicie este evento. Bueno, muchas gracias Manuela, muchas gracias al profesor Ureña por aceptar la invitación de divulgar el trabajo que he venido realizando. Como ya lo decía Manuela, el profesor Ureña es integrante del grupo de investigación DIDES, Didáctica de la Educación Superior. El profesor es doctor en artes y es profesor de la Facultad de Educación. Actualmente adelanta su proyecto sobre la investigación sensible como bases hermenéuticas y semióticas para la creación en el aula de clase. El profesor Ureña va a hacer una presentación alrededor de 40-45 minutos. Vamos a escucharlo. Ustedes pueden ir formulando sus preguntas en el chat o en la opción que tienen de preguntas y respuestas. Y bueno, finalizada la exposición del profesor, pues vamos a presentar a él algunas de sus preguntas para que generemos aquí un pequeño conversatorio. Entonces, sin más preámbulos, pues nuevamente les agradezco a ustedes la asistencia a esta conferencia y bueno, también les anuncio que va a quedar grabada para que luego ustedes la puedan consultar y puedan divulgarla con sus demás colegas. Entonces, profesor Ureña, nuevamente muchísimas gracias y bienvenido. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias, profesor Johnny, al Centro de Investigación de la Facultad, todo el aprecio, el apoyo, especialmente pues también a mis colegas que en estos momentos nos acompañan, están aquí conectados en este espacio de discusión. Y resaltar el trabajo que ha venido desarrollando el grupo de investigación en educación de la didáctica de la educación superior, que es DIDES, por todo, digámoslo, la preocupación que hemos tenido frente a cómo, digámoslo, abordar esos problemas de trabajar en el aula de clase en estos tiempos de confinamiento. Entonces, para darles inicio, yo le agradecería al profesor Johnny que de pronto me colabore con la presentación para que lo podamos ver y podamos ir avanzando. Sí, creo que listo. Bueno, entonces en este primer punto les planteo como una ruta de trabajo en la cual pues la primera es hablar sobre cómo nace esa estrategia de pedagógica frente, digamos, al ejercicio de transversalización, planeación y evaluación en el aula de clase. Vamos a hablar de quiénes somos, qué estamos haciendo. En un segundo punto vamos a tratar de responder la pregunta de por qué es necesaria la estrategia y vamos a empezar, como digámoslo, a cuestionarnos alrededor de esa reflexión o de ese ejercicio, digamos, de introspección que estamos haciendo frente a una escuela que parte su discusión o parte, digámoslo, su conversación alrededor de lo que es la inquietud y el asombro. Dos elementos supremamente importantes para hacer el ejercicio de investigación. En la tercera pregunta vamos a trabajar, pues, cuál es el punto de partida de la estrategia y vamos a ver en qué consiste este enfoque de investigación escolar, cómo se ha dado, de qué manera se ha venido desarrollando y cuáles son los casos, digámoslo, de éxito, por decirlo así, en la ciudad de Medellín, en algunas instituciones de educación de básica primaria y básica secundaria de aquí del ente territorial Secretaría de Educación de Medellín. Y tenemos en cuarto punto la estrategia puntual, ¿no? Un posible camino para una planeación y una evaluación desde el enfoque de la investigación escolar, para luego terminar con un cierre y una discusión. Entonces, continuemos. En este siguiente punto, pues como les decía, vamos a hablar quiénes somos y qué hacemos. El objetivo principal de este ejercicio en el que estamos, digámoslo, enmarcados ahora. El primer punto, por favor, profesor. Creo que estamos en el 2. Eso. El primer objetivo que tenemos es configurar experiencias didácticas de maestros y maestras
de la ciudad de Medellín, como unas, digámoslo, como pedagogías que apoyen la formación desde casa. Somos conscientes que en la actualidad no tenemos un apoyo directo, digámoslo, por parte de ciertos entes o ciertos organismos que hablan, digámoslo, desde nuestros despachos administrativos en términos de educación a nivel municipal y a nivel gubernamental, y que en esos momentos es la, digámoslo, la reflexión que hacemos frente a cómo los maestros han llevado ese ejercicio que normalmente hacen día a día en el aula de clase para acercarse un poco más en ese nuevo contexto, en ese nuevo escenario que la contingencia de salud nos ha dado, que es el escenario virtual. Los proyectos y entidades aliadas a esta iniciativa, a esta estrategia, está el grupo de investigación DIDES, de aquí de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Educación, en cabeza de la profesora Mónica Moreno. También estamos la institución educativa Barrio La Herrera, que es en estos momentos la institución pionera de esta estrategia pedagógica frente a cómo hacer ejercicios de formación a partir de la investigación escolar. Está la institución educativa Senderos, que es otra institución también que hace parte pues, del ente territorial de Secretaría de Educación de Medellín, y la institución educativa María Montessori, que también pues, por su modelo, por su trabajo de investigación, es como una de las aliadas. Continuemos, por favor. En este punto, quisiera que pudiéramos detenernos un momento y quiero hacerles una lectura que para mí es supremamente importante, porque es como la base, es la base no solamente epistemológica, sino también ontológica de por qué llegamos a este ejercicio de la investigación alrededor de la inquietud y del asombro. Creo que inquietarse y asombrarnos son dos actitudes que, más allá, digámoslo, de generar el carácter exploratorio de un investigador, implica también que el maestro y la maestra, junto con el estudiante, puedan, digámoslo, empezar a sentir la necesidad de revisar cómo esa investigación habla de las experiencias de vida que transcurren dentro de un barrio, dentro de una comunidad, dentro de una ciudad. Para eso he querido traer rápidamente un pequeño fragmento de un texto que casualmente la profesora Elvia María González ha publicado con nuestra revista Unipluriversidad, en donde ella ha titulado este espacio como acerca del estado de la cuestión o sobre un pasado reciente en la investigación cualitativa con enfoque hermenéutico. Y hay un aporte que me parece supremamente significativo, el cual, pues, como les he dicho, quiero leerlo. Dice así: la investigación cualitativa con enfoque hermenéutico aborda lo real en cuanto proceso cultural desde una perspectiva subjetiva, con que se intenta comprender e interpretar los múltiples sentidos de las acciones humanas, de las vivencias fijadas como textos, con la intencionalidad de crear formas de ser en el mundo de la vida. Cuando alguien decide realizar un proceso de investigación sobre su propia vivencia y texto, requiere, al igual que en cualquier investigación, comprender el nivel alcanzado del conocimiento donde se circunscribe dicha vivencia. Este elemento es supremamente interesante, importante. ¿En qué sentido? En que básicamente nos da la posibilidad de pensar que es necesario la vivencia, que es necesaria la experiencia de vida en la comunidad para hacer no solamente currículo, sino para hacer escuela. Y es desde este punto de vista epistémico y ontológico que parte la formulación de la estrategia que les vamos a presentar a continuación. Por favor, continuemos al siguiente punto. Dice, ¿cuál es el punto de partida de la estrategia? ¿En qué consiste este enfoque de la investigación escolar? Sigamos, por favor. El enfoque de la investigación escolar consiste en que tanto maestros como estudiantes han liderado las propuestas en camino, digámoslo, no solamente de entender el currículo como una forma, como una apuesta de ciudad, como una apuesta de ciudadanía, una apuesta de sujeto, sino también como una especie de trazar caminos ontológicos con los cuales se pueda sentir la escuela. Más allá de pensarla, es poder decir cómo se siente una escuela, de qué manera la escuela termina siendo esa radiografía de la comunidad, en donde se habita, en donde estamos inmersos en medio de, y hacemos parte de este ejercicio, digámoslo, de creación.
porque la escuela se plantea como un escenario en donde, más allá de una sistematización de experiencias, siempre está el ejercicio sensible, está, digamos, la práctica sensible por la cual el sujeto se pregunta por cosas que pasan dentro de su comunidad y que, digámoslo, de cierta manera terminan siendo esos objetos con los cuales el estudiante y el maestro aprenden para vivir en comunidad. Entonces, basados en una propuesta de comunicación para el cambio social, se logran desarrollar actividades formativas que apoyan transformación de las necesidades que actualmente presenta un barrio, una comuna, una ciudad. O sea, diferentes espacios o escenarios donde está, digámoslo, el hecho, donde está esa experiencia, como decía Elvia María González, está ese lugar donde se construye la pregunta por el ser. Entonces, continuemos, por favor. Este modelo, pues, como les decía, es un modelo que se ha venido desarrollando en varias instituciones. La primera institución que la aborda y la acoge es la institución educativa Barrio La Herrera. En esta institución se logra, digámoslo, se logra ver cómo estudiantes, comunidad de padres de familia y institución educativa están en una interrelación y en una permanente comunicación, donde el modelo que ellos privilegian, que es ese modelo de la investigación, implica, además de la competencia investigativa, la competencia formativa en valores y una competencia en ciudadanía, que en cierta medida están no solamente, están en cierta medida como basados pues en la lógica de lo que es lo que es el acompañamiento de una ciudadanía, como son las juntas de acción comunal, como son por ejemplo los líderes comunitarios, sino también de ese empresariado de ciudad que también está interesado en saber cómo esas iniciativas que resultan ser productos de la vivencia y de la práctica escolar terminan de pronto siendo interesantes para poder compartir con otras comunidades dentro de la misma ciudad. Entonces el empresariado también ha sido un gran, digámoslo, benefactor en ese sentido, porque ha estado apoyando diferentes iniciativas que nacen como propuestas de aula, pero terminan configurándose como procesos de investigación más adelante frente a una contingencia. Aquí los estudiantes actúan, o bueno, los estudiantes no actúan, los estudiantes son agentes del cambio, ¿sí? Ellos están investigando dentro y afuera de la comunidad. Los investigadores se contemplan como objetos sujetos, esa categoría tan valiosa que Falsborda nos deja en los años 70 aproximadamente, donde entendemos que no hay forma de hacer investigación si no está ese objeto, si no están esas premisas, esas hipótesis con las cuales se pueda plantear o se puede trazar un primer ejercicio de investigación. Y como el sujeto mismo no es una hipótesis, ¿no? Ya el sujeto en sí ya es un ejercicio hipotético como tal. Entonces, ese es, digámoslo, el marco de acción. En esto consiste la investigación escolar, un trabajo entre estudiantes, padres de familia, institución educativa, privilegiando tres frentes principales: la formación en valores, la investigación y el ejercicio de ciudadanía. Continuemos, por favor. Entonces, en este cuarto punto vamos a mirar cuál es la estrategia. Vamos a plantear un posible camino para la planeación y la evaluación desde un enfoque de la investigación escolar. Para eso es importante reconocer tres puntos. El primer punto es la transversalidad. ¿Sí? La transversalidad, más allá de considerarla como un ejercicio que implica el pasar de un área a otra, porque pues evidentemente ahorita en estos últimos, digámoslo, ejercicios de sistematización que ha hecho el Ministerio de Educación conforme a la última reunión de comisión de sabios, ya se pretendían como gestar unas ciertas competencias con las cuales uno decía, bueno, el hecho de formar en el aula, independientemente si es primaria, básica, secundaria o universitario superior, lo principal es entender que hay unas competencias, unos elementos que parece ser que están como moviéndose transversalmente de un campo a otro, de un área a otra. Y así en esa medida nace como, digamos, la problematización de la transversalidad para el ministerio. Pero yo creo que la transversalidad va mucho más allá de ese ejercicio netamente curricular y de la gestión del conocimiento en sí. La transversalidad habla de la forma en cómo el estudiante y el maestro, en términos de sujetos, se moviliza en un campo, en una ciudad. La ciudad es diversa,
La ciudad implica diferentes tipos de saberes para poder convivir, para poder, en muchos casos, subsistir, reexistir también. Y es allí donde yo creo que la transversalidad se vuelve una forma de transformar problemas de la vida cotidiana. Como segundo punto, partiríamos de unos interrogantes de investigación que van a reconocer esas situaciones que hacen parte de la vida cotidiana, del estudiante, de la familia, del padre, de los maestros, de la comunidad en sí. Ellos son los que están en esa dimensión interpersonal moviéndose todo el tiempo para saber cómo les afecta ese entonces. En estos momentos, por ejemplo, el fenómeno COVID, pues es un fenómeno que perfectamente nos da las pistas para ver cuáles son esas situaciones cotidianas e interpersonales que se gestan alrededor de esa nueva, digámoslo, esta nueva forma de vida con la que estamos conviviendo en la actualidad. Y como tercer punto, tenemos unos canales de comunicación, ya sean online o offline, que nos sirven también como una manera de comunicación, porque pues somos conscientes que no todos nuestros estudiantes tienen comunicación online. Por más de que ciertos despachos administrativos propendan que haya una educación 100% virtualizada, pues estamos ante un reto donde hay comunidades donde posiblemente el 30%, el 20%, si es mucho de lo que estamos hablando, tienen conectividad para poder llevar a cabo las clases. Entonces, pues también es como decir, bueno, ¿y qué pasa con esa otra parte del universo? ¿Qué pasa con esa otra parte de nuestra comunidad? No sabemos dónde queda. Entonces, esos son tres elementos importantes para este camino posible de cómo hacer escuela desde la investigación escolar. Continuemos, por favor. Entonces, en ese orden de ideas, hay algunos pasos que podemos sugerir para el ejercicio de la planeación y la evaluación desde el enfoque de la investigación escolar. El primero de ellos es formular una pregunta de investigación, ¿sí? Y ahí vamos a partir a ver cuáles son esas líneas de investigación o proyectos formativos que las instituciones están, digámoslo, demandando, interpelando constantemente al maestro para que pueda llevar a cabo un ejercicio de formación. Como segundo paso tendremos la formulación de una planeación, ¿sí? Junto a maestros, ¿no? Dando cuenta de esas diferentes competencias, habilidades y calidades en términos de cómo el ser humano se vincula a ese entorno para poder dar cuenta de esos fenómenos que nos están circundando en estos tiempos. Como tercer tercer paso, tenemos diseñar una secuencia o una unidad didáctica que a partir de una transversalización nos permita, digámoslo, nos permita potencializar no solamente competencias, sino también las posibilidades en que el estudiante tiene de cómo conectarse con ese entorno para poder contribuir, para poder apoyar ese ejercicio en términos de la formación. Y por último, propiciar espacios para una evaluación y una retroalimentación del proceso, que yo creo que es clave también el ejercicio de la evaluación. En estos tiempos se preguntan muchos maestros, bueno, ¿cómo evaluar? ¿Y de qué manera? ¿Y cuáles son esos aspectos de carácter interpersonal que también entran aquí en juego conforme a la nueva didáctica o ese nuevo escenario tecnologizado en donde la didáctica empieza a mutar, empieza a cambiar? Entonces vamos a dar posiblemente unos escenarios de evaluación y retroalimentación que pueden ser útiles para. Continuemos, por favor. Entonces, en ese orden de ideas, partamos, digámoslo, de cómo construir un objeto de estudio a partir de la conversación entre pares. Hagamos el ejercicio de la observación. Esa es una fotografía que fue tomada aquí en Medellín, en una de las revolterías, como le dicen popularmente, en los barrios de aquí de la Comuna 1 específicamente, donde diferentes tipos de personas han ido como a buscar puntos de abastecimiento con los cuales puedan, digámoslo, resolver sus necesidades primarias, entre ellas la alimentación. Miremos la imagen. La imagen nos da pistas de cómo ya hay unos ciertos protocolos que han venido interiorizando poco a poco la comunidad de una manera empírica y que ha venido en cierta medida también aceptando esas orientaciones que ha dado el gobierno nacional conforme a estas nuevas prácticas de cómo abastecerse en tiempos de cuarentena.
Entonces tenemos una mujer con tapabocas, con guantes, ¿cierto? Tenemos unas posibilidades, digámoslo, de alimentación, unas ciertas, digámoslo, distancias entre un sujeto y otro. Y bueno, eso es un poco, digámoslo, curioso porque podríamos decir, pues, eso no es Colombia, ¿no? A veces uno logra ver que en otras imágenes que han salido por diferentes medios de comunicación, uno logra ver aglomeraciones, logra ver mucha gente desesperada también como con tal de abastecerse, hacen filas de más de 2, 3 horas. Pero yo creo que este ejemplo es supremamente vital porque este ejemplo parte de la cotidianidad, parte de la gente. O sea, esta es una fotografía que fue tomada, digámoslo, por esos maestros y estudiantes en una situación completamente, digámoslo, completamente desprovista, pues, digámoslo, de sentido, desprovista de un objetivo que haya sido el de hacer una planeación de clase. Entonces, desde ahí ya hay un ejercicio de investigación. Ya la observación nos da pistas, digámoslo, de dar cuenta de algunos elementos que pueden estarse presentando en ese tipo de fotografía como registro de un fenómeno en el que estamos instalados actualmente. Continuemos, por favor. En ese orden de ideas, podemos hablar de unos, por lo menos 5 componentes temáticos. La fotografía nos puede dar, o esa conversación, o esa observación nos puede dar 5 componentes temáticos. Uno de ellos es punto de abastecimiento y salubridad en tiempos de cuarentena. Vamos a hablar de cuáles son esos puntos de abastecimiento, dice un maestro. Otro maestro dice, no, hablemos de las prácticas de salubridad en tiempos de cuarentena, o en tiempos de crisis. Bueno, eso también es interesante. Cada uno empieza a hablar desde esa lectura informada, ¿no? Desde esos textos que son parte de nuestra experiencia de vida. Otro maestro puede decir, hablemos de alimentación en tiempos de cuarentena. Otro maestro dice, no, hablemos de protocolos de bioseguridad y desinfección. U otro maestro, por ejemplo, también podría decir, bueno, ¿cuál es el papel de la mujer en medio de la cuarentena? Cada uno va, digámoslo, entregando un elemento valioso en términos de cómo se va a abordar esta temática, cómo se va a abordar este fenómeno en tanto pregunta y deconstruye el sujeto, que en este caso es maestro y estudiante en este ejercicio exploratorio del aula de clase. Continuemos, por favor. Entonces, miremos, por ejemplo, este punto. Supongamos que ellos se fueron con el objeto de la movilidad de ciudadanos para el abastecimiento y acceso a servicios de salud en tiempos de cuarentena. O sea, ellos se van a preguntar, digo ellos, maestros y estudiantes, se van a preguntar por cómo se movilizan los ciudadanos en el barrio para abastecerse y para tener acceso al servicio de salud. Se crea una pregunta. La pregunta puede ser, ¿cómo se movilizan los ciudadanos para el abastecimiento y el acceso a servicios de salud en tiempos de cuarentena? Se crea una problemática. Bueno, la problemática ya está. La crisis lo único que hace es agudizarla. Identificar esos trayectos, fechas, tiempos, formas en los que los ciudadanos actualmente están viviendo la cuarentena, ¿no? Y están, digámoslo, movilizándose en esa cuarentena. Entonces uno ya dice en ese punto, digámoslo, crucial, ahí hay un ejercicio que tenemos que entrar a preguntar, o sea, hay que profundizar. ¿Cómo son esos trayectos? ¿Cuáles son esos tiempos? ¿Cómo son esas formas en las que las personas están habitando ese tiempo de cuarentena y cómo lo están haciendo para el abastecimiento y el acceso a servicios de salud? Incluso hasta se puede formular un objetivo, ¿no? Podría ser identificar la movilidad de los ciudadanos para el abastecimiento y el acceso a servicios de salud en tiempos de cuarentena. Ese ejercicio ya nos da pistas de que la transversalización surge es básicamente no por el hecho de pensar el currículo en términos de área, sino que surge en la medida en que el sujeto se acerca a la experiencia, como lo decía Elvia María González, y hace ese acercamiento de una manera sensible con la cual intenta responder esas inquietudes que están en su entorno. Entonces, miren que esa transversalización está dando cuenta ya de un fenómeno no tanto, que es parte del, digamos, del escenario escolar, pero es un fenómeno que, digámoslo, cuestiona ontológicamente la existencia de un sujeto para decir, bueno, ¿cómo me movilizo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué hay que hacer para poder, digámoslo, salir de esta situación? Entonces, miremos cómo lo harían los profesores. Por favor, continuemos.
Los profesores podrían hacerlo de la siguiente manera en su planeación de clase. La planeación de clase en los modelos tradicionales o en los modelos pedagógicos en los cuales se suscribe casi que el 83%, o sea, fue la última medición de la Secretaría de Educación, el 83% de las instituciones de educación de básica primaria y secundaria de aquí de Medellín se movilizan a través de diferentes modelos pedagógicos modernos que privilegian todavía 3 dimensiones clásicas en ese ejercicio de cómo pensarse la planeación y por tanto pensarse la escuela. Esas dimensiones son la dimensión disciplinar, esa dimensión procedimental y esa dimensión actitudinal, pues es la que siempre está permeando ese ejercicio de planeación de los maestros. Aquí, en ese ejercicio, hemos querido privilegiar otras formas, otros universos u otras maneras de poder situar ese ejercicio de planeación. Es evidente que el conocimiento disciplinar es necesario. Ahí están todos los referentes de calidad que nos da el ministerio y que nos han dado diferentes áreas disciplinares para saber cómo formar a partir de un área. Pero no nos quedamos allí, sino cómo empezamos a hacer ese ejercicio de transversalización a través de un conocimiento didáctico, donde está esa relación entre maestro y estudiante. ¿Cómo se relaciona el maestro y el estudiante? ¿Cómo va a ser mi comunicación con él? ¿De qué manera voy a plantear que el otro también tenga un reto para que a partir de ese reto genere unas propuestas de transformación en su comunidad? Y por último, tenemos un conocimiento o una dimensión pedagógica, que la planteamos como una relación entre institución y comunidad. No podemos pensar la institución por fuera de la comunidad. O sea, esto es, digámoslo, imposible. La institución es parte de un escenario comunitario. La escuela es un actor político con el cual se configura ese espacio de vida. Entonces, sacarlo de allí sería, digámoslo, absurdo. Entonces, ese conocimiento pedagógico nos va a dar cuenta de cómo se relaciona esa comunidad con la escuela y viceversa. Continuemos, por favor. Entonces, en ese orden de ideas, cojamos, por ejemplo, una pregunta que se hacen los maestros en estos momentos de tiempo de cuarentena. Dos maestros de la institución educativa Barrio La Herrera, la profesora Clara Ramírez y el profe John Alexander, que están trabajando básicamente desde 2 áreas, que son ciencias naturales y tecnología. Y se hicieron esa pregunta de investigación: ¿cómo hacer un protocolo de bioseguridad en casa para la prevención del COVID-19 en la comunidad? Es decir, yo hago algo en casa, pero lo aplico para la comunidad, para esos vecinos, para la gente que está alrededor de mi entorno, los que están en mi entorno. Entonces, esas competencias que privilegian los profes, porque esa planeación no es mía, es una planeación tomada por parte de los profes, privilegiaron 2 competencias. En el caso de las ciencias naturales, privilegiaron la competencia del uso del conocimiento científico, ¿no? O sea, vamos a comprender esos ecosistemas, seres que interactúan con otros organismos en un ambiente físico, ¿no? Eso es uno de los derechos básicos de aprendizaje del grado 10º, que actualmente, digamos, lo rezan en nuestro referente de calidad. Y la maestra de ciencia natural dijo, bueno, cojámoslo de allí, porque voy a tratar de responder la pregunta mirando, observando ese conocimiento científico. Y el profesor de tecnología dice, bueno, vamos a trabajar más bien una dimensión sobre cómo la tecnología se relaciona con la sociedad, cómo, digamos, las tecnologías de la información y la comunicación sirven para apoyar procesos de aprendizaje. O sea, cómo motivamos a que el estudiante aprenda a través de ese ejercicio de tecnología. Entonces, ellos ahí plantean unos ámbitos, como les digo, conceptuales, procedimentales, interpersonales. No quiero detenerme aquí porque, pues, esos son elementos que son muy precisos para el maestro del aula, pero que creo que son los que sirven para poder llevar a cabo una propuesta de unidad didáctica que les permita configurar su planeación de clase. Entonces, continuemos, por favor. Esta es, digamos, la propuesta de los maestros en términos de unidad didáctica, ¿no? O sea, ellos lo plantean como en 5 momentos importantes del ejercicio de la comunicación con el estudiante. Entonces, un primer momento es la exploración. Vamos a activar el conocimiento. Ellos dicen, bueno, vamos a hacer preguntas.
¿sí? Preguntas como, ¿sabes qué es un protocolo de bioseguridad? ¿Qué es el COVID-19 o coronavirus? ¿Sabes rastrear el proceso de desinfección en tu casa? ¿Qué ocurre al mezclar alcohol e hipoclorito límpido? Quiero decirles, colegas, que yo hice lastimosamente eso las primeras semanas y no es nada recomendable, por favor no lo hagan, es algo que no se debe hacer. Pero son preguntas que la gente del común se hace porque nos han dicho por medios de comunicación que el virus se puede contrarrestar con el cloro y con el alcohol, ¿no? Incluso lastimosamente el presidente de los Estados Unidos recomendaba pues beber cloro para, digámoslo, detener este tipo de virus en el cuerpo humano. Y bueno, todos esos lugares comunes dan pistas también para entender hasta qué punto el sujeto, sea estudiante o maestro, está respondiendo a esas circunstancias de vida con las que se está relacionando en la comunidad. Entonces, de esas preguntas orientadoras, los maestros empiezan a decir, no, hagamos un ejercicio, construyamos algoritmos para explicar cada uno de los pasos de los protocolos. Mediante una clase virtual también hagamos como un protocolo de bioseguridad y desinfección según la movilidad del barrio. O sea, empecemos a darnos cuenta de cómo lo que nosotros en términos disciplinares le podemos brindar al estudiante para que resuelva ese problema. Entonces, el profe de tecnología dice, pues es que un algoritmo nos sirve para identificar paso a paso cuál es el elemento que debe contener esa secuencia. Y la profe de ciencias naturales, pues bueno, entonces hagamos ese protocolo a partir de un ejercicio de algorítmico, ¿no? Entonces, en la transferencia y la práctica se inventan responder a la pregunta de cómo un protocolo de bioseguridad en casa para la prevención del COVID-19 se puede desarrollar o hacer y se puede aplicar en la comunidad urbayista. Y ahí es donde empiezan a dar pistas pues, en términos de no solamente acciones, sino también productos, ¿no? Una lista de chequeo para registrar la movilidad de las personas y los alimentos en casa, ¿no? Un protocolo de desinfección y de seguridad hecho por los estudiantes, una multimedia donde se den todas las fuentes confiables de información sobre lo que está pasando con el virus. Entonces, miren que son elementos que sirven para que el mismo sujeto se esté, digámoslo, preguntando o en ese devenir constante esté, digámoslo, cuestionando ese lugar para crear, para hacer y pues evidentemente para formar escuela, que creo que es lo más importante aquí. Entonces, ese me parece interesante porque recordando un poco esta transferencia y práctica, había un profe que decía, pues entonces hagamos el siguiente ejercicio, vámonos a comunicar con los estudiantes que tienen WhatsApp en el barrio y vamos a empezar a pedirle a los estudiantes que en una pequeña base de datos empiecen a registrar cuántas personas salen de casa, a dónde salen, cuánto tiempo se demoran, cuál es su trayecto, si el trayecto del día 1 lo utilizó en el día 2. Y así empiezan, digámoslo, a hacer unas mediciones sobre diferentes tipos de medios o de trayectos que utilizan las comunidades para movilizarse dentro del barrio. Uno de los maestros también decía, ¿y no será que con esa base de datos podríamos hacer como una especie de cartografía? Entonces, bueno, hagamos una cartografía para que la gente del barrio sepa por dónde movilizarse. Entonces, los que viven en la zona de los tanques, entonces, los tanques para llegar a la zona comercial, que es el plan, que es del barrio La Herrera, entonces, no, pues nos vamos a ir por ese trayecto A, y vamos a tratar de andarlo de 7 a 10 de la mañana. Hay otro trayecto de un sector que se llama La Cruz hasta el plan. Entonces, ese va a ser un trayecto que va a utilizar las personas que estén viviendo en esos sectores. Entonces, yo creo que ya hay una pista donde el producto escolar con el cual nace a partir de ese ejercicio de exploración y ese ejercicio de pregunta, de inquietud, de asombro, termina por convertirse en una pieza que fácilmente, como pasó en este caso, los líderes, digámoslo, comunitarios terminen diciendo, utilicemos esto para hacer, ¿cómo se dice? Unas orientaciones de la comunidad y que la gente sepa por dónde movilizarse, por ejemplo. O por ejemplo que ya el vecino sabe que hay unos protocolos de seguridad para salir de casa y eso implica, digámoslo, evitar ciertas aglomeraciones en ciertos puntos. Esos elementos salen de ese ejercicio de transferencia de práctica. Esos ejercicios se evalúan de manera en que el estudiante, de una manera propositiva y exploratoria,
lleva a cabo el ejercicio con la comunidad. Por último, hay un cierre que ya pregunta, ¿no?, sobre qué podemos hacer cada uno de nosotros para ayudar en la situación actual de los estudiantes, ¿no? Cada uno de nosotros es maestros, padres de familia, porque esa es como, esa pregunta de cierre es como la pregunta que habla sobre esos fenómenos de la coevaluación, de la heteroevaluación, para entender que, bueno, la actividad tiene que tener un impacto y ese impacto debe, digámoslo, circunscribirse en una pregunta que hable por lo interpersonal. Continuemos, por favor. Entonces, en ese punto de vista, pues, por ejemplo, aquí hay unos, digamos, unos posibles indicadores que los maestros han construido a partir de la actividad que transversalizaron y logran evaluar en sus estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la profe de Ciencias Naturales dice, bueno, elaboración de protocolos de bioseguridad y desinfección con padres de familia para identificar componentes bióticos y abióticos involucrados en la dinámica de esos ecosistemas. En el caso del profe de tecnología, dice elaborar piezas de comunicación multimedial sobre los pasos lógicos de los protocolos de desinfección. Y entonces es allí donde dice, bueno, el maestro ya tiene una posibilidad de pensar una forma de evaluación. Ya tiene una forma, digámoslo, de encontrarse con este ejercicio de evaluación. Yo no sé si valga la pena, profesor Johnny, en este momento, creo que no sé si nos está acompañando la profesora Claudia Ramírez, ella es la coordinadora del área de Ciencias Naturales, ella quedó de conectarse. Esperemos pues que por la contingencia de los tiempos no hemos perdido contacto con ella, pero que podamos, digámoslo, invitarla para que nos hable un poco sobre ese ejercicio de evaluación, porque ya la planeación se aplicó y la profe pues tiene un poco más de detalle sobre eso. No sé si es posible. Si ella está conectada en un momento, podemos pedirle que la podemos subir a que pueda hablarnos en un momento. Sí, ella está conectada en estos momentos. Listo. Entonces, mientras vamos avanzando, le podemos pedir a Manuela que nos la suba. A Manuela, sí. Que la suba y en un La momento te profesora damos la Claudia palabra. Ramírez. Listo. Sí. Entonces, cuando sí, yo creo que ella con esté, le damos la esto... palabra. Perfecto, gracias, profesor. Con esto ya cerraríamos como el escenario, porque pues creo que lo más importante de esa presentación, de esa estrategia, es la voz del maestro y la voz de la maestra, que sin ellos esto no hubiera sido posible. Es ahí donde se hace ese cierre y esa discusión para alcanzar como esa comunicación con el otro. Por eso me parece supremamente importante que podamos escuchar a la maestra. Manuela, ¿es posible subirla? ¿La logramos identificar? Buenas tardes, profes y asistentes. Ahí ya ¿Me pueden dice Claudia Ramírez. repetir, por favor, el nombre de la profe? Claudia Ramírez. Claudia, listo. Buenas tardes, profe. Claudia ya tiene el micrófono habilitado. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe Claudia. Buenas tardes, profesora Claudia. Adelante. La escuchamos. Bueno, gracias por la invitación. Interesante, Jorge. Aprendo cada día un poco más. Esta actividad que realizamos en la institución educativa la pensamos con un solo fin, que es cómo cuidar a nuestra comunidad, precisamente. Con esta época de lo que es la parte de la contingencia, la institución cambió su método de evaluación y pues obviamente se flexibiliza un poquito el currículo. Entonces estamos trabajando desde las competencias socioemocionales. La idea de trabajar de esta parte es poder hacer la parte de la integración con las áreas, solamente con un fin, que es la protección de nuestro estudiante y la protección de la comunidad. Nosotros en la institución pues contamos con un centro de investigación en donde digamos que trabajamos lo que es alrededor de lo que es la pregunta. La pregunta en esas problemáticas socioemocionales y sociales que tienen nuestros estudiantes.
Y a partir de ahí, pues se trabajó toda esta unidad didáctica que Jorge les ha comentado. ¿Qué les cuento? Estamos a mitad del proceso. Ya hicimos la parte de la exploración, escuchamos a los chicos. Lo interesante de esto es que estas preguntas nacen de esa realidad que tienen ellos mismos. Todas esas preguntas nacen de lo que está viviendo cada uno de ellos en sus hogares. Son hogares obviamente discontinuos, donde hay muchas problemáticas, donde lo que es la falta de alimento es una de sus principales ejes, pero también hay una problemática muy crucial, y es el cómo me cuido para que, como ellos dicen textualmente, como profe, cómo me cuido para no morirme, para que no se muera mi papito o mi mamita. Esa es la preocupación de ellos en este momento. Entonces, de ahí nace esta unidad didáctica que fue transversal, originalmente con el área de matemáticas, pero que la estamos trabajando directamente con el área de tecnología. También, pero cabe decir de que tenemos 5 líneas de acción en el centro de investigación, y esas 5 líneas de acción trabajan problemáticas alrededor de ellas. Me explico, hay una línea que trabaja, que trabaja los relatos de vida, las historias de vida en esta cuarentena, y es una actividad transversal del área de español y del área de artes. Hay otra línea de acción que es la parte de la movilidad, muy interesante porque para ellos es crucial, y la pregunta es, ¿por qué se desplaza ese chico o esa chica si no tiene necesidad? Ese es el contaminante, ese es el foco de contaminación. Entonces, esa parte la están haciendo los profesores de matemáticas, junto con los profesores de sociales en la parte de cartografía. Y digamos que la línea de acción mía es la parte de los protocolos de bioseguridad, porque consideramos que tenemos que enseñarle a nuestra comunidad cómo cuidarse. Esta problemática mundial no va a terminar en un mes, estaremos hablando de ella por más de un año, y lo más crucial en este momento es enseñarle a cuidarse desde casa. Entonces, a partir de ahí, pues creamos la unidad didáctica. Hicimos la parte exploratoria, hicimos la parte actitudinal, la parte de comprensión de algunos temas. De la mano de los chicos salieron todas las preguntas orientadoras, y gracias a la parte de la tecnología hemos podido como recolectar todas esas datos. En este momento estamos trabajando lo que es la formación de algoritmos para la elaboración de protocolos con los chicos, y pues vamos muy bien. Tenemos unas evidencias muy bonitas donde los chicos hacen sus videos mostrando el por qué no se puede mezclar, como lo dice Jorge, cloro con alcohol. Y entonces empezamos a investigar, y el chico se empieza a investigar el por qué. Si mi mamita lo hace, si mi papito lo hace. Y ellos mismos le están explicando a la familia el por qué sí o el por qué no se debe mezclar ciertas sustancias, y para nosotros es muy interesante, porque son ellos con digamos, el mecanismo para informar a la comunidad que pues digamos que les falta un poquito más de conocimiento al respecto. Entonces es un trabajo muy bonito, es un trabajo que nos ha impactado, porque el escuchar a los chicos es algo muy interesante que a veces en el aula se pierde por los requisitos temáticos, por cumplir con un plan de estudio como muy estructurado. Entonces es interesante esa partecita. Y creemos que ya podemos estar hablando, pues nos faltaría mucho, pero estaríamos hablando ya como un mecanismo de evaluación holística, donde tenemos en cuenta al estudiante, su contexto, su parte socioemocional y su parte procedimental. Jorge. Bueno, muchas gracias, profe. Y bueno, con esto queríamos cerrar. Profesor Johnny, no sé cómo disponga usted de este tiempo. Bueno, claro que sí. Ya veo por aquí un par de preguntas en el chat. Entonces voy en primer lugar, pues agradecerle a la profesora Claudia también que se haya vinculado a este diálogo, y al profesor pues Ureña por compartir el trabajo que ha realizado, y obviamente al grupo de investigación en didáctica en educación superior por haber posibilitado este espacio. Bueno, por acá en las preguntas tenemos al profesor Rubén Darío Henao Ciro, que menciona: felicitaciones, profesor Jorge,
por esta estrategia tan interesante para el estudio en estos tiempos. Y pregunta si está bien afirmar que el elemento que detona la observación y la formulación es la fotografía o la imagen. Y si es así, ¿qué criterios de selección tener en cuenta? ¿Qué se puede dejar que los estudiantes pongan la imagen? La idea de tomar, por ejemplo, la imagen fue en calidad, digámoslo, de texto, pero nosotros no entendemos un texto solamente como imagen, sino cualquier tipo, digámoslo, de unidad de comunicación que nos dé ideas o nos aporte como elementos de cómo se está viviendo la experiencia en la comunidad. El texto, digámoslo, del cual parte, digámoslo, el ejercicio puede ser un poema, puede ser una canción, puede ser una fotografía, puede ser ¿cómo se dice? Un TikTok, como ha pasado con algunos estudiantes en estos últimos días. Puede ser también un meme. O sea, son diferentes posibilidades donde, como dice el planteamiento del Vía María, pues es una forma, ¿no? Es una base con la cual, en términos de texto, se pregunta e interpela la experiencia para hacer el ejercicio de investigación. Porque es ahí, evidentemente, está haciendo, la pregunta no va girando en torno a ver si es ese texto A o ese texto B, no, sino cómo, digámoslo, eso que está allí en términos de objeto me muestra algo que hace parte de mi realidad. Muy bien. El profesor también menciona que lo otro interesante es que este tipo de trabajos no deja espacio a la especulación en redes sociales, sino que sistematiza y organiza el aprendizaje de una manera seria y científica direccionada por maestros y no por whatsappeadores que generan inseguridad, desinformación y temor, como está pasando. Muy bien, entonces esas serían dos preguntas, una pregunta y un comentario del profesor Rubén. También en el chat la profesora Luz García habla de una bonita experiencia. Bien. Profe Johnny, una pregunta. En ese momento nos acompaña el rector de la institución educativa. No sé si valdría la pena que podamos darle la palabra, dado que él es el, digámoslo, precursor de este ejercicio de investigación, porque él viene desde hace 5 años montando el centro de investigación. No sé si podemos darle la palabra al rector. Claro que sí. Cristian, le pido el favor de subir al rector. ¿Cuál es el nombre del rector? Daniel Marín. Daniel Marín. Cristian, por favor, podemos subir al profesor Daniel Marín. Y bueno, yo tendría algunas también preguntas tanto para ti, para la profesora Claudia, como para el rector de la institución, frente a esas condiciones institucionales, cómo dar apertura, cómo abrir ese tipo de condiciones institucionales para que un trabajo como este se pueda desarrollar. Contextualizo un poco la pregunta y el día de ayer, precisamente, trabajábamos con 2 profesoras de matemáticas también que han hecho un conjunto de experiencias, una extraclase, una extracurricular y otra ya en el marco de una institución educativa en la cual pues rompieron, digamos, con todos los protocolos de organización curricular en este tiempo de pandemia. Y nos cuestionamos un poco frente a qué condiciones institucionales deben haber para que los profesores tengan esa libertad de hacer ese tipo de trabajos, porque pues, no todas las instituciones quizás tengan esas condiciones administrativas, curriculares, de trabajo interdisciplinario entre los profesores. Entonces, además de conocer la experiencia del profesor Daniel, quisieran que nos hablaran un poco de ese ambiente institucional que les permite, digamos, hacer este tipo de desarrollos. Bueno, yo creería, profesor Johnny, que sería interesante que podamos escuchar al rector en estos momentos. Esa pregunta creo que podría partir en principio con el comentario y la intervención del rector, y asimismo también la de la profesora Claudia, porque pues ellos son los artífices de esa experiencia. Profesor, rector, lo escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, rector, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Marín, soy rector de la institución educativa Barrio La Yerra. Pues básicamente la experiencia arrancó en el 2000
que con un equipo docente llegaba lleno de expectativas a la institución educativa Barrio La Herrera y formularon o generaron un planteamiento, y era cómo llevar a cabo un taller de investigación en el aula de clase, fundamentándonos en una situación problema donde los estudiantes iban a llevar la situación problema y ellos mismos iban a generar las posibles soluciones a esas situaciones problema. Entonces fue una propuesta interesante. Fuimos un equipo docente, llegamos ese año 2015 a la institución educativa, y empresa del docente Jorge Ureña van pues a la rectoría a hacerme la propuesta de implementar estos talleres en el aula de clase. Lo que hicimos fue empezar a hacer la prueba, cómo podíamos nosotros despertar y motivar a estos estudiantes para que llevaran a cabo la propuesta y la estrategia. Cuando vimos una respuesta muy positiva de parte de los estudiantes y de ver cómo ellos empezaban a interesarse por las dificultades que tenían en el barrio, porque pues, el barrio ubicado en una zona bastante compleja de la ciudad, donde siempre ellos decían que escuchaban una queja de que nos falta, pero muy pocos habían llegado a decirle, venga, todas esas falencias que ustedes tienen, pongan soluciones a esos problemas que hay. Y eso cautivó a nuestros chicos y nuestras chicas. Y empezaron, y los profes, fue muy bonita la experiencia, porque fue una lista muy larga de situaciones, problemas que ellos presentaron, y los mismos estudiantes en clase empezaron a generar posibles, a priorizar esas situaciones, problemas sobre cuáles querían trabajar. Y ahí salieron, según yo recuerdo que en ese año 2015, utilizaron o potenciaron 5 situaciones problema y empezaron a trabajar en torno a ella. Y algo muy valioso fue que empezamos un proyecto con estudiantes de grado sexto, séptimo y octavo. Entonces, eso nos sirvió de que estos estudiantes empezaran, o sea, todavía tenían 5, 6, 4 o 5 años de permanencia en la institución educativa, y eso generó de que el centro de investigación, perdón, en ese momento, el taller de investigación al año siguiente se convirtió en semillero de investigación, y no se quedó solo ahí, sino que empezó a perdurar en el tiempo y a generar capacidad instalada para poderlo seguir ejecutando, como a la fecha todavía se sigue llevando a cabo. Ya pasó, ya ascendió y ya dejó de ser un taller de investigación, un semillero de investigación, y hoy en realidad es un centro de investigación en el que involucramos estudiantes y docentes, y siempre encaminados como a la solución de situaciones, problemas que encontramos en el mismo entorno de ellos. Algo muy valioso que tiene la estrategia, y es que se enfoca o hemos logrado desarrollar lo que es la investigación social. Pues a lo largo del quehacer académico y pedagógico, vemos que se hace mucho énfasis en la investigación científica, y la investigación social no ha tenido tanto auge y tanto desarrollo. Y nosotros en la institución educativa hemos logrado potenciar esa investigación social, y tenemos experiencias muy valiosas. Estudiantes que de pronto no tenían en el 2015 una visión clara de cuál era su proyecto de vida, y hoy están inmersos en la educación superior. Y sabemos que en buena parte fueron permeados por este centro de investigación. Les empezó a mostrar que la academia valía la pena, eso los iba a ayudar a salir adelante, y eso les iba a cambiar su vida. Tenemos algo muy bonito, tenemos una niña en este momento está cursando el tercer o cuarto semestre de Ingeniería Civil en la Universidad de AFIT, y becada. Y esa niña se le abrió su panorama totalmente, y es una niña del barrio, y es muy bonito cuando uno llega al colegio, o cuando llegábamos al colegio, hasta marzo de este año, que me la encontraba esperando el bus para irse para la universidad, y era saludarla, preguntarle cómo estaba, y ella con todo su ánimo y con todos sus elementos ya para la universidad. Es algo muy valioso. Y nosotros sabemos que en gran medida
da por el aporte que ellos hacen al centro de investigación y cómo les abre el panorama totalmente diferente. Bueno, muchas gracias, rector, por sus comentarios y por presentar ya un poco más amplio los desarrollos que tienen en términos de empezar con un grupo, luego pasar por un semillero y ahora estar en un centro, digamos, de investigación escolar. En medio, digamos, de esta pandemia, muchas condiciones nos han cambiado. Ya, pues, por la presentación que hizo el profesor Ureña, pues, vimos cómo la situación que estamos viviendo se convirtió en un foco de estudio, digámoslo así, en un objeto donde discutieron fuertes preguntas, discutieron determinado tipo de temáticas, hasta llegar a una pregunta que giró alrededor de un protocolo de bioseguridad en casa. Eso, pues, de alguna manera muestra poner la atención en este momento de la pandemia sobre condiciones o sobre aspectos de la pandemia. Sin embargo, otro elemento, digamos, a tener en cuenta es el aislamiento social que tenemos. Y frente a ese elemento quisiera hacer una pregunta para los tres, tanto para usted, rector, como para la profesora Claudia y el profesor Ureña, frente a cómo ha cambiado esas maneras de investigar. O sea, ustedes vienen con una experiencia ya ganada de este tiempo atrás, pero ahora con estas nuevas condiciones, el acceso a la información, el acceso a los dispositivos móviles, la interacción entre los mismos estudiantes, sabemos que la investigación es un ejercicio colaborativo. Bueno, ¿cómo han hecho para que este tipo de estrategias sigan a flote, sigan desarrollándose a pesar de ya todas las restricciones o las nuevas condiciones que tenemos para el trabajo en grupo, para el acceso a la información, para análisis de la información, para tener medios disponibles, para trabajar en equipo, etcétera, etcétera? Entonces, ahora, ¿cómo se han adaptado todo este tipo de condiciones a la nueva situación que tenemos? Bueno, ¿empiezo yo, jefe? Sí, dale, Claudia. Adelante, profesora. ¿Cómo hemos aprendido? Yo creo que la palabra es esa. ¿Cómo hemos aprendido a transformarnos de alguna u otra manera para continuar con el ejercicio? Ha sido muy agradable porque pues eso es algo que nos sacó de la zona de confort. Después de tener a los chicos en un aula de clase, todos junticos, trabajo colaborativo, es el repensar qué vamos a hacer para mantenernos juntos a pesar de la distancia. Afortunadamente, pues con el grupo, con la institución nos ha fortalecido mucho en esa parte, desde los directivos, de don Daniel, el coordinador académico, los de convivencia, que flexibilizaron el currículo. Pudimos también tener una ventaja en ello. ¿Cómo nos encontramos? Nosotros trabajamos encuentros en el área de ciencias naturales y tecnología 2 veces por semana. En esos encuentros, como nuestra unidad didáctica trabaja en relación a eso, con los chicos hacemos una parte, lo que es el panel, una parte de preguntas donde ellos dan posibles respuestas desde su emocionalidad, cómo desde las emociones podemos trabajar la parte de los protocolos de bioseguridad, y ahí salen precisamente todos esos aportes y todos esos productos que a la final tenemos como base para seguir con la unidad didáctica. Entonces estamos aprendiendo mediante el WhatsApp, porque pues esa ha sido la herramienta de nosotros también. Hacemos videoconferencias pequeñas con 5 estudiantes. Los profesores de ciencias nos dividimos los grupitos y hacemos una parte conversatoria. Mediante el blog, tenemos un blog del área de ciencias naturales y tecnología que trabaja en relación a eso, entonces es un medio de comunicación también. Los videos que hacen los chicos los compartimos en los encuentros donde los chicos explican cuáles han sido sus mecanismos de seguridad en casa, qué les gusta, qué no les gusta, qué entienden, qué no entienden, qué podemos cambiar. Entonces, es aprender. Yo creo que estamos aprendiendo que hay muchas herramientas para el conocimiento, y como decía cada una que está aquí de participante, es más cuestión de voluntad, es más querer hacer las cosas. Entonces es buscar las estrategias para continuar
en ese proceso de unión. Y pues eso es lo que hace la institución, tratar de que la comunidad educativa esté siempre unido, siempre en pro del bienestar de toda la comunidad. Sí, en la vía que nos indica la profe Claudia, es desde ahí, o sea, aparte desde una planeación, de unas reuniones previas que se tienen desde el centro de investigación y se lleva la propuesta de potenciar y aprovechar ese centro de investigación como escenario de acompañamiento y de participación de nuestros estudiantes frente al confinamiento en casa. Entonces, pues adoptando las directrices del Ministerio de Educación, nosotros como institución educativa hacemos toda la parte formal y directiva y normativa para hacer una adaptación curricular y una flexibilización para trabajar en cuanto a la parte de la emocionalidad de nuestros estudiantes, que es pues lo que nos decreta el Ministerio para poder seguir dando prestación del servicio educativo con nuestros estudiantes desde casa. Y desde ahí parte la idea de que nuestros maestros transversalicen las áreas y así poder llegar de una manera, pensamos nosotros, más eficaz a nuestros estudiantes para que puedan desarrollar las actividades desde casa. Y ahí nosotros como equipo directivo, junto con coordinadores, el consejo académico, damos a conocer la estrategia, es debatida en el consejo académico, le damos la respectiva aprobación y ya la socializamos con los maestros, los cuales ya se articulan a ella y empiezan a generar estrategias pedagógicas como la que la profe Claudia nos ha compartido esta tarde. Quiero también ahí resaltar que el profe Jorge Urueña nos viene haciendo una asesoría bastante participativa al respecto. Él nos ayuda con las convocatorias con los maestros, nos asesora con las líneas de investigación que debemos seguir y tiene una participación demasiado activa en el centro de investigación, junto con los maestros de la institución educativa. Muchas gracias, rector. Yo me uno al comentario de la participante Luz García, quien dice que considera adecuado iniciar a los estudiantes desde el colegio en una formación en investigación y que valora que es una cuestión de voluntades. Y quiero mencionar esto, incluso para preguntarles, bueno, primero para valorar digamos, ese diseño de la estrategia que el profesor Jorge nos mencionaba en el transcurso de su exposición, donde empezaban con la delimitación de la formulación de una pregunta y líneas de investigación hacia proyectos formativos, luego hacia la planeación junto a un equipo de profesores acerca de, bueno, cómo trabajar y qué competencias trabajar, el diseño de una secuencia o una unidad didáctica y finalmente mencionaba sobre propiciar espacios para la evaluación y la retroalimentación del proceso. En esas, digamos, en ese diseño de esas estrategias, yo quisiera centrar la atención frente a la noción, a la idea, al concepto, si pudiera decir, de unidad didáctica y frente a los elementos para la retroalimentación del proceso. En el primer énfasis que quiero colocar sobre la unidad didáctica es la característica, cómo tenemos, digamos, en consideración este conjunto de ideas para darle solidez a una unidad didáctica que va más hacia un proceso en investigación y no como convencionalmente en otros escenarios podemos ver hacia el desarrollo de un contenido monodisciplinar. Entonces aquí intervienen diferentes disciplinas, intervienen aspectos fundamentales como es el desarrollo de competencias investigativas o el desarrollo de habilidades para la investigación, el desarrollo de un espíritu investigativo. Bueno, muchas denominaciones podemos utilizar. Entonces, si quisiéramos de pronto generar una replicabilidad de este tipo de procesos, ¿cómo entender allí ese concepto de unidad didáctica?
Bueno, y en la segunda línea, y frente a esa retroalimentación del proceso, bueno, ¿qué tipo de acciones han desarrollado ustedes o han pensado para evaluarse a sí mismos, evaluar el proceso en sí mismo para decir, bueno, si lo hubiéramos hecho así, para una próxima cuestión podríamos implementar este otro tipo de cuestiones porque entendemos que este tipo de procesos tienen un alto grado de emergencia, de estar surgiendo frente a las contingencias que se nos van presentando en el desarrollo de los proyectos. Entonces, para irnos ajustando a ese tipo de contingencias, pues uno podría generar también, digamos, ciertos elementos o ciertos recursos que en una futura oportunidad, pues obviamente lo vamos a hacer con mucho mayor riqueza, con mucho mayor confianza frente a la experiencia ganada. Entonces, quisiera darle la palabra frente a esos dos elementos, el concepto aquí de unidad didáctica para un proceso particular que es el desarrollo de competencias investigativas y los procesos de retroalimentación, no de los estudiantes, sino del proceso mismo para, digamos, mejorar lo que significaría una estrategia de investigación en el aula. Claro, profe Johnny, yo puedo de pronto colaborarle como con esas respuestas, pero antes de ello, pues también darle las gracias a los profes que están en esos momentos conectados, que también, aparte de nuestros colegas DIDES, también están conectados de la institución educativa y, bueno, maestros que también están como muy interesados en este modelo, que hacen parte de otras instituciones del ente territorial de Secretaría de Educación de Medellín. Profe Johnny, mire, la primera pregunta es, cuando hablamos nosotros del ejercicio didáctico, tenemos un frente, o sea, una tensión que normalmente el maestro o el profesor de aula de clase se ve enfrentado día a día. Y es que tenemos un concepto de lo que es la didáctica por parte del Ministerio de Educación, que si bien, digamos, lo ha estado permeado por unas formas tradicionales de hacer la planeación, implica o en cierta medida invita por diferentes medios al maestro a que esa sea, digámoslo, la forma en cómo se desarrolle el ejercicio de la planeación, el ejercicio del aula de clase, es decir, todos los elementos que vayan a configurar esa didáctica con la que se va a trabajar esa comunicación entre estudiante y maestro. Sin embargo, también somos conscientes que las instituciones de educación pública tienen cierta autonomía, ¿cierto? En ese ejercicio de cómo llevar el trabajo al aula de clase. Y es allí donde yo creo que el carácter discrecional del maestro permite que pueda tomar algunos elementos prácticos que pueden brindar estas unidades didácticas o estas formas de unidades didácticas que da el ministerio, como por ejemplo trabajarlo en 5 momentos, trabajar momentos de exploración, estructuración y aprovechar esos espacios para organizar básicamente, como el hecho puntual, organizar la didáctica. Aquí nosotros entendiéramos la didáctica como esa comunicación entre maestro y estudiante. Es una dimensión que deconstruye, digámoslo, esas miradas tradicionales de la didáctica como una didáctica que está impuesta para el desarrollo de la clase y la reduce a un carácter netamente metodológico, que pues, yo creo que tampoco esa es la idea. Nosotros como grupo de investigación y como investigadores en la didáctica entendemos ese escenario como una dialéctica entre maestro y estudiante. Y es allí, donde, en medio de ese fenómeno dialéctico, donde se empieza a gestar una manera de cómo llevar a cabo el ejercicio. Si bien estamos partiendo de la pregunta de investigación, pues la pregunta ya le genera a uno posibilidades de cómo indagar en el panorama, en ese universo. ¿Sí? Si la pregunta de investigación está hablando por la narración, entonces pues la idea es que los estudiantes empiecen a narrar. Y entonces ahí se gestan posibilidades de por ejemplo, diferentes youtubers, influencers, tuiteros, tiktokeros que empiezan a generar, digámoslo, narraciones vivas, ¿no? Para utilizar como la metáfora viva de Paul Ricoeur. Pero también entendemos que hay otras líneas que dicen, no, pues nuestra pregunta no va tanto por la narración, sino que nuestra pregunta va más por el ejercicio de la observación. Entonces, es entender que todo lo que se va a hacer en ese espacio o en esa comunicación entre estudiante y maestro es observar. Entonces, ¿cómo motivamos la observación? Y uno de pronto diría, no, pues empecemos con la inquietud, con la pregunta, ¿cierto? Y la pregunta nos motiva a un momento de observación.
Otros, por ejemplo, pueden estar más ligados a un ejercicio de cuantificar. Y dijimos, para nosotros es importante la cuantificación. Y entonces, en medio de la cuantificación, vamos a organizar unas actividades que le permitan al estudiante cuantificar. Venga, díganos cuántas personas salen de su casa, a qué horas salen de su casa, de qué horas a qué horas salen, cuál es el trayecto que caminan, hacia dónde van. O sea, cada uno de los elementos que pensamos como acciones que se desarrollan en una unidad didáctica se configuran como acciones primarias de la investigación. Es lo que nosotros le hemos denominado básicamente la axiología de la investigación en términos deontológicos. O sea, es decir, cómo yo llego al ejercicio de la investigación. Pues a través de unas acciones que todo el tiempo estamos haciendo. ¿Cuáles son? Narrar, contar, cuantificar, analizar, documentar, experimentar, analizar, ¿sí? Diferentes elementos, diferentes acciones con las cuales el estudiante desarrolla una actividad en clase. Entonces, esa es la idea, es lograr poder tomar elementos de organización que provengan de estas didácticas clásicas que por lo general están muy asentadas en el ejercicio ministerial, en el ejercicio pues, que nos ofrece actualmente el Ministerio de Educación, pero darle la oportunidad a que el maestro, desde esa mirada epistémica de la didáctica como una relación entre el maestro y estudiante, una comunicación entre maestro y estudiante, piense o digámoslo, configure esa comunicación a partir de esa acción que va a privilegiar su pregunta de investigación. Entonces, si está narrando, entonces vamos a narrar. Si está explorando, si está experimentando, vamos a experimentar. Y si usted lo mira, son acciones mínimas de los métodos, digámoslo, de los métodos de investigación contemporáneos, ¿no? Porque si vamos a participar, entonces vamos a utilizar IAP. Si vamos a trabajar, vamos a dialogar, pues trabajemos diálogo de saberes. Si vamos a hacer narración, entonces trabajemos investigación narrativa. Si vamos a hacer experimentación, entonces trabajemos método experimental clásico. O sea, todos son elementos que más allá, digámoslo, de cumplir, porque realmente acá no cogemos el método por el método, sino cogemos esa base, digámoslo, epistémica de cada método para decir, bueno, cómo esa acción me sirve para configurar una comunicación entre maestro y estudiante y en unas formas clásicas poderlas organizar para que se genere eso que le llamamos unidad, o eso que le vamos a llamar clase, básicamente. No sé si logro responder la pregunta. Grosso modo, sí, agradezco mucho, profesor Urueña, esa respuesta y pues nuevamente la disponibilidad para participar de este encuentro. Quisiera, antes de dar un cierre formal a este encuentro, que cada una de las tres personas que se encuentran aquí, el rector, la profesora Claudia y el profesor Urueña, un último mensaje en sus diferentes roles. Me refiero al profesor Daniel como administrador de una institución educativa, un mensaje a otros administradores que posteriormente pues, puedan acceder a este video, la profesora Claudia en su rol de profesora, algún último mensaje también para profesores que se animen a desarrollar ese tipo de iniciativas, y el profesor Urueña pues como investigador, también un mensaje para otros investigadores en temas de competencias científicas en la educación inicial, en la educación media, en la educación básica en general. Entonces, les cedo nuevamente la palabra. Empieza Claudia. Bueno, más que mensaje es algo que algún profesor muy querido, porque yo creo que soy maestra gracias a un maestro, yo siempre le echo la culpa a él, es que nosotros estamos en el mundo no para vivirlo, sino para transformarlo. Y él me transformó la vida, ese profesor me transformó la vida porque gracias a él encontré como ese camino y el amor a la ciencia, porque yo soy una amante total a la ciencia. Entonces yo creo que ese es como mi fin en este mundo, transformar vidas y cuando yo puedo transformar esa vida de ese chico, cuando yo lo veo que sale del colegio y me dice, profe, sé qué hago, qué voy a hacer y yo quiero transformar, yo me siento completa.
Entonces, yo creo que ese es el consejo y eso es algo que siempre va a estar en mí. Y me decía mi profe, ¿qué quiere hacer dentro de 20 años? Y yo le decía, hay tantas cosas, y él me decía, solamente sea feliz, que si es feliz, ya transformó más de 2 vidas, y a eso venimos a este mundo. Entonces ese es como el mensaje, transformemos vidas, seamos felices en lo que hacemos, a pesar de todas las adversidades que tenemos en este momento, pero tenemos un fin en este mundo, y ese fin es precisamente ese, ser felices y amar. Gracias. Bueno, gracias, profe Claudia. Yo voy muy también sincrónico con la profe y es eso. Yo pienso que uno como rector de una institución educativa, como directivo, debe apuntarles eso, a generar estrategias que transformen el proyecto de vida de nuestros estudiantes. Nosotros, nuestra profesión nos da la posibilidad de, durante alrededor, normalmente un ciclo escolar de un estudiante en el colegio dura 11 años, entonces esos 11 años nos da la posibilidad de ir moldeando estos chicos y estas chicas para transformar su proyecto de vida. Y pienso que la investigación escolar es un puente, es un escenario perfecto para lograr la transformación de la vida de nuestros estudiantes. Yo le digo que es un valor agregado que nosotros le podemos dar a cualquier proyecto educativo que uno tenga en una institución educativa. Y eso, lo hemos vivido en el Olaya, ha generado cambios y transformaciones muy importantes y muy valiosas en nuestros estudiantes, donde ellos, yo le digo de esa manera, cambian totalmente el chip de sus vidas. Lo que ellos pensaban que antes podían hacer con sus vidas, cuando llegan a meterse en el cuento de la investigación, eso cambia totalmente. Les abre demasiadas posibilidades, les abre demasiadas puertas y no es solo a ellos, es muy bonito ver cómo no solo impacta a esa persona, sino que todo su entorno familiar también se ve impactado. Es fabuloso uno poder dialogar con los padres de familia que están en el centro de investigación. El profe Jorge lo puede evidenciar y la profe Claudia, como estos padres de familia solo tienen palabras de agradecimientos por el cambio solo actitudinal que ha tenido el estudiante en su hogar, con sus familiares y en la manera como se expresan. Los papás lo evidencian y agradecen solo eso. O sea, es encontrar solo agradecimiento de que lo hubiéramos inducido, hubiéramos llevado a los chicos a la investigación. La investigación es algo innato de los niños de por sí son curiosos y es simplemente durante este proceso escolar darle continuidad a eso. Para mí es muy gratificante ver cómo un proyecto que nació en el 2015 con niños de sexto, séptimo y octavo, hoy está permeando toda la institución. Tenemos investigación escolar desde primaria, con niños de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto. En este momento hay una profesora de segundo muy comprometida con el centro de investigación y explicando la investigación escolar con sus niños de segundo. Entonces eso, ahí es la semilla. O sea, yo pienso de que ya la capacidad instalada del centro de investigación está. Y yo lo hablaba algún día con el profe Jorge en estas semanas y llegamos a la misma conclusión. El centro de investigación ya está fortalecido y los profes tienen muy clara la visión y el horizonte institucional con el centro de investigación más grande. Entonces el mensaje es simple y es que apuesten y le crean a la investigación. La investigación escolar con los niños de primaria y bachillerato es posible. Sí, yo creo que también me uno pues a los comentarios de la profesora y del señor rector y pues básicamente yo creo que el mensaje que podemos dar nosotros como maestros es entender que el otro tiene un espacio, un universo en el cual giran muchas maneras no solamente de existir sino también de crear. Ayer escuchando a Víctor Gaviria un poco como frente a ese ejercicio de la creación audiovisual, él hablaba mucho sobre, y hacía un comentario muy interesante, ¿no? De cómo, digámoslo, llegamos al aula de clase y a veces los maestros murmullan. A veces es como el sonido de la violencia, ¿no? Es un murmullo porque algo pasó en el barrio, algo sucedió, pero no nos atrevemos a decirlo. Y es en ese espacio, en ese momento de la escuela en donde
a partir de esa comunicación con el estudiante se logra, digámoslo, abrir la posibilidad de entrar a conocer esos otros universos de sentido en donde básicamente pues nuestra forma de sentir básicamente está atravesada por la forma en cómo los demás no solamente nos ven a nosotros, sino también nos escuchan, nos oyen, nos tocan, nos huelen también, o sea, esas formas de signar que hacen parte, digamos, de nuestra realidad. Entonces yo creo que es allí, la apuesta esta es cómo poder ser cada vez más abiertos y flexibles frente a este ejercicio que cada vez es más sensible en el espacio y en el escenario de clase. Bueno, muchas gracias a cada uno por sus comentarios y bueno, yo quisiera finalizar con unas palabras frente a muchas tendencias y necesidades que ha presentado la literatura internacional frente a la necesidad de poner en interacción diferentes áreas de conocimiento, la necesidad de resolver problemas cotidianos frente a la necesidad de aprender a leer el mundo a través de los diferentes conocimientos que nos ofrecen las disciplinas. Iniciativas como educación STEM, ciencia, tecnología y sociedad y bueno, muchas otras que podemos reconocer en la literatura, pues buscan precisamente iniciativas que nos permitan resolver problemas bajo un estilo, bajo unas metodologías que integren diferentes áreas. Y en ese sentido es que yo quiero valorar todo el trabajo que ustedes han realizado y que bueno, nos permiten compartir el día de hoy y bueno, invitar a las personas que continúen dialogando. No sé, profesor Jorge, si usted colocó su contacto en la diapositiva, no lo recuerdo, pero bueno, quienes de pronto necesiten luego contactarlos, conocer un poco más de fondo la experiencia de la institución educativa, pues creo que serían bienvenidos. Y de igual manera, pues colocar al servicio el Centro de Investigaciones de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia como una instancia con la cual ustedes pueden contar también para el desarrollo de sus actividades. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos dar a conocer a otras personas esta iniciativa y sobre todo, pues, como una oportunidad para trabajar en este momento de crisis. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Johnny, por el espacio. Bueno, entonces, adelante. Sí, no, iba a decir que la institución educativa Barrio La Herrera es una institución de puertas abiertas y pues lo que podamos aportar y colaborar, pues siempre vamos a estar disponibles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron, tuvimos alrededor de unas 30, 40 personas conectadas, a quienes hicieron sus preguntas, a quienes, bueno, no las pudieron realizar, pero quieren continuar interactuando. Bueno, bienvenidos a este tipo de espacios. Y bueno, los invitamos a que consulten la programación que tiene la facultad en general, diferentes actividades online a las cuales se pueden vincular por los medios que tiene la facultad. También agradezco a la sección de medios de la universidad y en particular de la facultad por propiciar esos apoyos técnicos para la realización de este conversatorio. Y bueno, finalmente pues anunciar que próximamente estará online para que lo puedan también consultar. De nuevo, muchísimas gracias y bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.